Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy quiero compartirles un relato que le ocurrió a mi padre hace mucho tiempo. Nos lo platicó debido a que vivíamos en una pequeña provincia, en el estado de Morelos. Él trabajaba en el campo y había una leyenda acerca de un puente en el cual supuestamente se aparecía un ser que aterraba a la gente que pasaba por aquel lugar. Mi padre siempre fue escéptico, así lo recuerdo, ya que hoy ya no está con nosotros. Y él no temía ese puente, aunque extrañamente nunca lo vi pasar cuando en cualquier día estuviera ya oscuro. Sin embargo, un día, debido a un desperfecto del tractor, tuvieron que regresar caminando varios de los empleados que andaban en el campo. Mi papá se había quedado hasta más tarde y le había tocado enfrentar aquel sinuoso camino. Nos platica que venía solo, ya que los demás se habían adelantado y él estaba terminando algunas labores pendientes. La lluvia arreció y sobre este río corría un poco de agua que pasaba por aquel puente, un puente bajo tierra de unos 50, tal vez 100 metros, totalmente oscuro, ya que se encontraba en una zona no poblada y por ende totalmente solitario. Nos platica que llegó sin ningún inconveniente y apresuró el paso para llegar ahí y poderse atajar un poco de la fuerte lluvia que estaba arreciando en ese momento. Pasaban de las 9 de la noche, no era tan tarde, pero la oscuridad era total. Se empezó a preocupar un poco ya que estaba totalmente oscuro y no veía dónde pisaba. A pesar de que conocía el camino, le daba cierto miedo que pudiera caer debido a lo resbaloso del agua que corría en aquel pequeño riachuelo. Nos platica que caminó total y tranquilamente hasta aproximadamente la mitad de este puente. Sin embargo, algo lo inquietó. Nos dice que pudo sentir claramente algo detrás de él, un frío y una sensación extraña que jamás había sentido. Puso sus 5 sentidos en alerta. Su cuerpo se lo decía. Giró la cabeza, pero era imposible. La oscuridad era total. Aunado al agua que corría, que generaba un pequeño ruido con eco, que impedía que, por más que agudizara su oído, podía reconocer que había ahí detrás de él, acechándolo. Inicialmente pensó que tal vez era un animal salvaje o algún perro, pero no. Simplemente dice que pudo sentirlo en el aire, como si esto flotara, como si estuviera en la parte superior de aquel puente. No oía pisadas, no lograba verlo, pero sin embargo sabía que algo había ahí. Siguió caminando, ya un poco más torpe debido a la prisa que estaba tomando en ese momento para salir del otro extremo del puente. Únicamente entraba un poco de luz del pequeño pueblo que se encontraba a tal vez 1 o 2 kilómetros. Era lo que le indicaba la salida de aquel lugar. Avanzó lentamente, un paso a la vez, pero parecía que esto que lo estaba acechando en la oscuridad, únicamente estaba disfrutando verlo caminar con tal torpeza, verlo ahí sin poder moverse ágilmente. De repente se paralizó ante un ruido, más que un ruido, como un lamento.
un lamento que venía justamente arriba de su cabeza. Pudo sentir que estaba exactamente arriba de él, como una presa antes de lanzar su inminente ataque sobre su víctima. Él era la presa, pero no sabía cuál era lo que les echaba. ¿Cómo pudo rompió esa inquietud y salió corriendo? Salió corriendo y solamente pudo ver entonces una enorme sombra negra caminando detrás de él. Una silueta amorfa de una figura humanoide alta, delgada, con unos horribles ojos amarillos que nos asegura que le atravesaban la piel. Una mirada que le penetraba en lo profundo de su ser, que lo hacía temblar, que lo hacía estremecerse. Corría y corría, únicamente girando para ver que éste no lo siguiera. Pero éste se quedó ahí, desde la orilla, desde aquel extremo de ese puente, únicamente observando cómo mi padre había escapado, únicamente viendo cómo salía de aquel lugar aterrado. Jamás volvió a pasar por ese puente, pero esta historia se hizo muy conocida debido a que conocían a mi padre, sabían que no le temía nada y que a pesar de lo que le pasó ese día, seguía pasando por aquel lugar, pero jamás cuando el sol se había ocultado.